Gracias a ti, Ricardo, y buena tarde. Avanzamos con nuestro contenido de hoy y precisamente vamos a unirnos a ese feedback que nos comparte Ricardo de un hecho más lamentable de violencia que ocurre en nuestro país, en donde este joven de tan solo 15 años se encuentra con una situación como esta, ver que están maltratando a su madre y tener que reaccionar y encontrarse con ese desenlace fatal de quitarle la vida a este otro ser humano. Y por otro lado también lo que vimos hace unos días, esta barbarie, salvajismo con el que se golpea en plena vía pública a un ser humano. Y obviamente yo quiero entender, pues precisamente cómo ese descontrol, ese odio, esa falta de autocontrol, de gestión de las emociones o sobre reacciones, terminan acabando en hechos lamentables y repudiables como estos. Doctora Celia Moreno, psicóloga social, además defensora de derechos humanos, gracias por estar aquí con nosotros. Usted siempre ha sido un referente para ayudarnos a comprender qué es lo que pudiera estar pasando en una sociedad en la que estamos viendo tantos hechos y acciones de violencia. Bienvenida. Gracias, Edna, por la invitación. Es importante hablar de discriminación. En el primer caso, discriminación por orientación sexual o por identidad de género, en el caso de Estrella, y en el caso del joven por sexismo, ¿verdad? La discriminación trae consigo una gran frustración y un elemento de dolor muy intenso, y la sociedad parece no le está dando respuesta a esos niveles, porque creo que no tiene conciencia del peligro que representa. Ya Gordon Allport es un psicólogo que analizó la discriminación después de la Segunda Guerra Mundial, de ver hasta dónde llevaba la discriminación, ¿verdad? Porque ya tenemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, que llevó hasta el genocidio, ¿no? Y él estableció toda una escala, que es el discurso de odio, el ostracismo, la discriminación por ser, o sea, impedirle los derechos fundamentales, derechos, oportunidades, recursos a un grupo de personas. Después viene el homicidio y de último viene el genocidio. Bueno, nosotros ya hemos llegado al homicidio, ¿verdad? Eh, Esto te Para indica, poner en contexto, doctora, porque fíjese, sí, en efecto, hay momentos en los que vemos discriminación y ataques de odio por discriminación, ya sea por un grupo de orientación sexual en particular, ya sea por sexismo. Pero cuando nos referimos a este hecho en particular, por más que la persona que agredió, golpeó salvajemente, la persona que se define como un transgénero, él probablemente no reconoce que también es una persona que tiene esa orientación sexual. Esto hay que dejarlo muy claro, porque sin duda es una persona que en el desarrollo de las investigaciones y de los hechos que hemos conocido, estaba acostumbrado a tener relaciones con personas trans. Por ujú, tanto, aquí esto no se pudiera definir como un tema de odio, porque o es un tema de un problema que tiene él a lo interno de su psiquis, a ver, porque ya estaba hay dos acostumbrado. O problemas sea, diferentes. Hay la sí, para que nos discriminación. ayude a comprender. Exacto. Hay discriminación, que es el discurso de odio que uno entiende todo, que uno escucha todo el tiempo, y que va en personas que tienen desequilibrios, en personas que están descompensadas, personas que tienen problemas, personas que tienen desajustes, vamos a decir. Ujú. Pueden llevarlo a un extremo. Entonces, ese discurso de odio, que es tratar al otro como una cosa, no tratarlo como un ser humano, no respetar su dignidad, sino Ujú. ponerle etiquetas como aberración, abominación, anatema, normal, qué sé yo. Te va poniendo a la persona en un grupo al que tú puedes hacer con él lo que quieras, porque no es un grupo humano, ¿no? Ahora, en el caso de él hay otro elemento, que es el mecanismo de defensa, que se llama formación reactiva. La formación reactiva es cuando yo niego una parte de mí y yo digo, yo no tengo eso, yo no soy. Entonces, ¿qué Así pasa? Que yo es. comienzo a atacar a esa parte para mostrarle a los demás que yo soy parte de ellos. Por ejemplo,
Si yo soy homosexual, comienzo a ser homofóbico. ¿Para qué? Para que los demás vean que soy homofóbico y que no tengo nada que ver con eso, ¿no? Eso se llama formación reactiva. Y la mayoría de los ataques que han habido últimamente, por ejemplo, lo de California, lo de la discoteca, fue hecha o ha sido hecha por personas que sufren de formación reactiva. ¿Por qué se hace la formación reactiva? Ese es otro elemento, ¿verdad? Porque hay Ujú, una no aceptación o crítica o agresión hacia ese grupo de personas. Yo no quiero pertenecer a ese grupo de personas. Porque si nosotros no tuviéramos el nivel de homofobia que tenemos, la persona pues acepta su homosexualidad o su bisexualidad, porque ya sabemos que la sexualidad es muy compleja, no es simplemente binaria, o sea, no es hombre, mujer, no, hay una complejidad en la sexualidad que hace parte de la vida privada de cada cual, porque no tenemos que ir ventilando por ahí nuestra ujú. vida sexual. Nadie le pregunta a Pedro, Juan o José qué hace en su vida sexual. Eso le pertenece a cada uno y esa es parte de nuestras libertades y derechos fundamentales. Pero sí lo que hay en Panamá es un crecimiento del fanatismo religioso, por ejemplo, y de la intolerancia que hace que la persona piensa que es normal o es correcto ponerle etiquetas a los demás, descalificarlos, humillarlos y no respetar la dignidad humana y los derechos humanos de la otra persona. Creo que desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay que respetar la dignidad humana de todo ser humano, independiente de orientación sexual, de identidad de género, de clase social, de edad, de lo que sea. Es un ser humano y como ser humano yo tengo que respetar su dignidad y su integridad física y mental. Y creo que eso no está muy claro en el joven que pateó, ¿verdad? Porque él no tiene claro que tiene que Exacto. respetar la dignidad humana de otro, que tiene que respetar la vida de otra persona. Tenemos el caso de este joven colombiano también que fue apaleado Ujú, porque parece por un joven que se llama Sergio González, creo que es. Eh, correcto. entonces, esa es otra, ¿no? ¿Por qué? Porque la novia le dice que tiene que apalear a los homosexuales con que ha salido, como que si eso, ya yo apaleo al homosexual y ya yo me libro de toda responsabilidad. ¿Eso qué es? ¿Qué barbarie en qué mundo vivimos? El hecho de que no tengamos una ley como existe en cualquier país contra la discriminación y contra todo tipo de discriminación, porque hoy existen unas 15 o 20 formas de discriminación. Y creo que nuestra legislación, la ley 7 del 2018, solo contempla tal vez 3 tipos de discriminación. No está el edadismo, no está, por ejemplo, la discriminación hacia los adultos mayores, no está la discriminación por discapacidad, no está, que se hace todo el tiempo en Panamá, que yo he visto y presenciado, que no está la discriminación, o sea, hay un montón de discriminaciones como la porofobia, que es la discriminación contra los pobres, el cuerdismo, que es la discriminación que se hace contra nuestros enfermos mentales o nuestras personas que tienen alguna dolencia o algún trastorno mental. No está la de orientación sexual, la de identidad de género, no está o sea, la homofobia, la lesbofobia, todo eso tiene que estar ahí. Creo que la xenofobia tampoco está. Entonces, nuestros legisladores, y esto es un llamado para Juan Diego Vázquez, para Gabriel Silva, que introduzcan en la ley 7 del 2018 todo tipo de discriminación y que se establezcan protocolos de acción contra Sí. esas personas que tienen, porque si comienza con un discurso de odio, va degenerando, no es que no, no es nada, yo le llamo a este ñaño, qué sé yo, Ujú, ujú. no, eso va degenerando del discurso de odio a la discriminación, al homicidio, a la agresión física y al homicidio. Y lo delicado y peligroso de esto que vimos, y me hago yo la pregunta, este fue el caso que pudimos ver, porque fíjese el desenlace, Así es. pero muchos casos, asumo yo, y usted me ayudará a más o menos a poder ponerlo precisamente, traerlo a la conversación, cuántos casos de mujeres trans que no han tenido la oportunidad, como escuché a una decir, yo hago esto porque no tengo la oportunidad de hacer otra cosa.
Y sí, he recibido golpes, ultrajes y demás. ¿Cuántos de estas situaciones se dan a diario y que callan? Y que si van ante las autoridades a lo mejor no saben cómo manejarlo o cómo tipificarlo. ¿Qué cosas pudieran nosotros como país, porque definitivamente una situación como esta que duele sin ser familiar porque es un ser humano y cuando Así es. ante un ser humano se hace o se cometen actos como eso, uno no puede mirar hacia otro lado. La verdad es que para mí fue impactante ver la manera, las imágenes tan fuertes de cómo se agredía a este pobre ser humano y cómo esa madre hoy día sufre y pues pide a Dios que le dé una oportunidad para que salga adelante. No sabemos cuáles serán las condiciones, pero duele mucho y y debo decirlo, tanto ese ser humano que recibió semejante injusta golpiza, como ese ser humano que lo hizo, como usted lo ha definido, probablemente también tiene una situación peor de no aceptarse como es, Ujú. porque por ahí va por la vida, lo va a seguir haciendo. Así es. Necesita Entonces, ¿qué terapia con cosas urgencia. deberíamos hacer? Exacto, ¿qué cosas deberíamos hacer para Antes atender y que estas cosas no sigan pasando, doctora? antes de ir a los elementos de prevención, quería mencionar de que al muchacho lo paran un grupo de estudiantes y ¿Sí? no las autoridades, o sea, no la policía. Eso para mí es lamentable y quiero traer a colación que a veces los mismos policías, ¿y por qué uno hace la separación del Estado, de la iglesia y el Estado? Y la separación de las creencias individuales de cada cual. Porque cuando yo fui al CES, por ejemplo, al CES, que es la escuela de oficiales, había una fuerte connotación anti-gay, o sea, una homofobia muy fuerte. Porque simplemente traje el tema a colación de orientación sexual. Pronuncié orientación sexual y eso fue el acabose. Tú no, o sea, los oficiales, las unidades no deben confundir lo que es su creencia particular, que puede ser religiosa, ¿verdad? Que ellos pueden tener una creencia contra la homosexualidad, pero ellos no deben en ningún momento confundir sus creencias con la aplicación de la ley. Y ellos pueden confundir, por ejemplo, muchos lo hacen, ahora que hablas de los trans, eh, de pensar que lo que es pecado o que ellos tipifican como pecado es una infracción o es un crimen. Y no lo es. Vestirse de mujer no es un crimen. Entonces arrestan a las muchachas porque se visten de mujer. Eso no es un crimen. eh, Tampoco es crimen besarse. También lo arrestan, ¿no? Lo arrestan porque se besan o se agarran de la mano. Agarrarse la mano tampoco es un crimen. Entonces, hay una confusión mental que tienen que tener claro, y creo que las prácticas religiosas también tienen que tener claro la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Que va más allá de sus creencias religiosas, porque viven en un país y tienen que respetar las normas de un país. En cuanto a la El, dis- prevención, lo primero es sí. tener leyes, leyes que amparen a las personas que están en vulnerabilidad. Como te dije, la ley 7. La otra ley es la ley Ujú. de identidad de género. La ley de identidad de género que existe en otros países, que es permitir a la persona llevar su nombre, el nombre que le corresponde o que ella define, y su sexo en su papel de identidad, en su tarjeta de identidad. ¿Por qué? Porque eso le permite encontrar trabajo, le permite accionar, que si la persona ve que su nombre es Juan, pero ella se ve como Estrella, pues no le Ujú. permiten tener un trabajo regular. Y esa ley es fácil de hacer, no es complicada, ¿verdad? La ley de identidad de género le compete a los que tienen un problema de identidad de género, no le compete a todo el mundo, que es una minoría, es un porcentaje muy ínfimo de la población. En Y todo el pandemia se mundo se meta vio. a opinar que sí, sí, que sí, no, que sí. No, eso le En compete pandemia a lo esa vivimos, persona. doctora Celia. En pandemia se vivió, usted recordará cuando había un día para salir las mujeres, otro día para salir los hombres, ¿lo recuerda? Sí, Y completamente. hay una situación de Ujú. que, pues, si la persona iba vestida de mujer, pues entiendo yo que los arrestaban, no los dejaban porque la cédula se identificaba como hombre.
Así es. Y entiendo que hay personas que no comprendan ese fenómeno de la transexualidad. Entiendo que sea difícil de entender, pero algo que es difícil de entender no tienes por qué marginarlo. Y si no, no le coactes su libertad o sus derechos fundamentales. Eh, eh, Me parece una injusticia, me parece una irracionalidad, que una más de tantas que vivimos, ¿no? Entonces, la ley, esa que te digo, dos, la Ujú, educación, porque la gente no tiene idea, mezcla sí, orientación sexual con identidad de género, no sabe qué es una cosa, no sabe qué es la otra, sí. y comienza a decir tonterías, sobre como que la orientación sexual se corrige. ¿Quién ha dicho eso? La persona nace con la identidad que nace y con la orientación que nace. Es una condición de cada cual. ¿Por qué se sabe eso? Porque algo que se corrige con castigo, con represalias, o con lecciones de vida. Y en la Segunda Guerra Mundial se torturó a los homosexuales que llevaban un triángulo rosa, ¿verdad? Y no lo hicieron cambiar de orientación sexual. O sea que eso no tiene nada que ver con cuestión de educación, porque la educación es susceptible, digamos, ¿no? A los reforzamientos negativos y a los reforzamientos positivos. Y por eso le damos un reforzamiento negativo a lo que no queremos que se repita y le damos un reforzamiento positivo a lo que queremos que se repita. Y en este caso no se da. Entonces, eso, hacer foros Doctora de Celia, información. esta confusión que usted señala que hay, y que es una confusión universal por falta de educación, por falta de conocimiento, pudiera también venir de la mano con, por ejemplo, yo simplemente conocía el homosexual o el gay, la lesbiana, pero ahora con esto del LGBTQ+ más, tiende como a confundir. Mi pregunta Siempre, es, siempre ¿esto ha existido. siempre ha existido LGBTQ más? Siempre ha existido en la Eso no naturaleza. O sea, tiende... L, lesbiana, ¿verdad? Ok. ¿Cómo es? Ujú, Ley, gay, T, ujú, transexual. Tenemos un ok. ejemplo de un emperador romano que fue transexual. Eh, y es intersexual. Hay niños que nacen con ambos sexos, con características de ambos sexos. Eso ha existido toda la vida, ¿no? El Q es lo único nuevo que es el queer, o sea que es como un concepto nuevo de fluidez en la denominación que quieras. Ojo, el queer simplemente es tu libertad de decidir lo que tú quieras. Entonces, porque la otra gente alrededor te repite y te dice a ti que tú no eres tal cosa, ya tú dejas de serlo. Es ridículo. Evidentemente El, que no vas a el- dejar el- de ser lo que eres. eh, el tema de binario es lo que también me tiene confundida, doctora, para que nos Binario es aclare. simplemente hombre y mujer, ¿no? Que las personas no son binarias, la que te dije, ¿no? Porque uno nace, biológicamente nace con dos sexos, es intersexual, lo que antes se llamaba No. hermafrodita, ¿no? O sea que tampoco la gente es binaria, eso es falso también. Entonces, eso sí, eso del binario no existe. No, eso de binario existe en mentalidades muy conservadoras, en mentalidades muy estigmatizadas, ¿no? Que no permiten una diversidad. Y existe la diversidad hasta en los animales. Nosotros sabemos que hay animales machos, por ejemplo, pingüinos, leones, que se trata hasta de hacer que acoplen para tener descendencia y no lo quieren hacer. Entonces eso existe en toda la naturaleza, y tenemos que aceptar que eso existe así. Eh, Perdona, ¿sí? Sí, yo quiero darle la cordial bienvenida también y que se suma a esta conversación a Lynn Lorena Martínez, él es director ejecutivo de Unidos Panamá por la no discriminación, a quien le doy la cordial bienvenida y agradezco este enlace porque es como ver la otra cara de esa realidad que viven, precisamente por lo que yo le comenté, doctora Celia, de que pues hay falta de oportunidades. No es que quieran estar viviendo de estar prostituyéndose o de estar en las calles. No, sino es que
al definirse como trans no encuentran oportunidades de trabajo. Bienvenido a Adeline Lorena Martínez. Creo que es bienvenida, ¿no? Es correcto, es Ujú. correcto. Buenas tardes. Primeramente, muchísimas, pero muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Para mí es un honor, es un gusto, es todo un agrado el estar compartiendo con personas que tienen un vasto conocimiento en lo que son estos temas y de verdad es que para mí es bastante enriquecedor también. Yo siempre he creído que es recíproco, ¿no? El recibir este tipo de información, porque hay temas en los cuales yo desconozco, que ustedes saben, y hay temas en los cuales ustedes desconocen que yo sé, y aquí es donde se mezclan los conocimientos para crear un impacto de aprendizaje nuevo. Somos seres humanos y día a día vamos aprendiendo. Unidos Panamá por la No Discriminación, una organización que se encuentra en provincias centrales de Los Santos, para serle más específica, en la provincia de Los Santos. Eh, una de las únicas, de las pocas organizaciones que existen acá en provincias centrales que tiene como misión el salvaguardar y el defender los derechos de la comunidad, no solamente los de la comunidad, sino también aquellos de la mujer, de los hombres, de los adolescentes, pues nosotros creemos que todos somos iguales y no hacemos distinción de género, ni de color, ni de ideología, ni de raza, ni de identidad, ni de religión, de nada. Nosotros simplemente creemos que todos somos seres humanos y que todos merecemos las mismas oportunidades porque somos iguales con un poquitito de diferencias y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Adeline, eres director ejecutivo Unido Panamá por la No Discriminación, pero tu nombre es Adeline Lorena Martínez. Yo ahorita le decía a la doctora, me confundo. Ayúdanos a entender. Me pides que te diga director ejecutivo, pero tienes el nombre de Adeline Lorena Martínez. Es correcto, es correcto. Discúlpame. ¿Por qué Lo no directora? sabemos. Exacto, Bien, ¿por qué no directora? ¿Por qué bien, director? bien, perfecto. Yo soy estudiante de la licenciatura en protocolo corporativo y yo respeto mucho las personas que tienen el, el- la ideología o que tienen en la cabeza ese elle, ese que a la mujer por tener un cargo debe de llamársele por directora. Yo creo y soy fiel creyente que la lingüística es vasta, es amplia y que día con día va cambiando, pero yo también tengo muy marcado el que independientemente del género, la lingüística es muy clara y también soy fiel creyente de que también se debe respetar. Y por esa razón, en los cargos como el que actualmente tengo, que es director ejecutivo, lo respeto y no lo cambio, no cambio la lingüística porque, bueno, anteriormente también he tenido un poquito de inconvenientes con mis profesores de la universidad cuando les digo, no, yo soy directora de una organización y me dicen, no, es director porque la lingüística es ta. Y bueno, también, gracias a, he también sabido respetar eso y Bueno, está bien. a ese profesor hay que corregirlo. Y Doctora cuando, Celia, exacto, sí, la cuando, Disculpa, doctora pero a veces Celia. los profesores nos equivocamos también. Y a ese profesor hay que corregirlo porque directora existe en el diccionario de la Claro, Real Academia. es correcto. Es como bueno, en este caso, yo utilizo también el lenguaje inclusivo, pero también sé dónde y cuándo utilizarlo. Yo creo que el ser humano es bastante capaz de saber dónde y cuándo puede actuar de X o Y forma. Yo como una mujer trans, jamás en la vida voy a ir a una institución de jardín de infantes y tratar de educar a un niño o decirle o ponerme a explicarle que es una mujer trans cuando a ciencia cierta, capaz con toda la explicación que yo le vaya a dar, no lo vaya a comprender. ¿Qué quiero? ¿Por qué traigo este tema coalición? ¿Y por qué lo conjugo con el ella y con el lenguaje inclusivo? Porque yo a veces sé dónde debo utilizarlo y dónde no.
Está bien, este era un espacio donde debía incluir el director ejecutiva, pero por muchas reuniones que tenemos también con otras entidades públicas y privadas, eh, yo tengo el director ejecutivo de Unidos Panamá ya demarcado y cuando fui a entrar simplemente puse seguir, seguir porque estaba un poquito tarde y no me dio el tiempo de corregir, pero de igual manera está bien si me llaman directora ejecutiva o director ejecutivo. A mí ese tema, pues por tema de lingüística, no hay problema. Ok. Adeline, para aprovechar el tiempo a su máxima expresión, hablábamos del lamentable hecho que sucedió en días pasados con el Estrella. señor exacto, este transgénero que ha sido golpeado brutalmente por otro señor que no acepta que tiene también una orientación sexual. Y yo quisiera pues hablar y que nos contaras un poco esa experiencia, esa triste realidad que sufren muchos transgéneros en Panamá, esa falta de oportunidades que probablemente los lleva o los conduce a que como no encuentran un espacio para trabajar, para ser incluidos, se ven abocados tristemente a tener que ir a ser golpeados, porque hay muchos que resultan, deben ser golpeados y que no nos enteramos. Esto fue un caso que nos ha despertado y nos ha hecho decir, miremos lo que está pasando con los transgéneros o las personas que se dedican pues a trabajar porque no tienen oportunidades, porque no han podido estudiar, porque están falta de amor, porque precisamente son discriminados, por tantas cosas, por ese odio, ese discurso de odio que hablamos con la doctora Celia. Pero permítanme irme a un pequeño cambio, a una pausa y al volver nos comentas tus impresiones al respecto, ¿sí? Vamos a una pausa, 4:34 y volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
nosotros avanzamos con esta conversación interesante que estamos sosteniendo con la doctora Celia Moreno. Ella es psicóloga social y defensora de derechos humanos, de la mano con Adlín Lorena Martínez, directora ejecutiva de Unidos Panamá por la No Discriminación. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a Adlín Lorena sobre esas oportunidades, esos retos, esos desafíos que tienen y con los que se encuentran a diario. Y me gustaría, pues, sus comentarios y sus impresiones en cuanto, por ejemplo, cuántos logran estudiar, avanzar en los estudios, colocarse en lo que es el plano laboral, cuántos de los que se definen como transgéneros y que han develado, pues, su orientación sexual, se encuentran con esa dificultad. Y no solamente laboral, sino también tema personal, laboral, legal incluso. Bien, para responder a tu pregunta, primeramente quiero irme a la impresión mía personal, desde mi perspectiva como una mujer trans. De verdad es que yo cuando vi aquel suceso me sentí ella. Lo que le sucedió a la compañera Estrella no solamente fueron golpes hacia ella, no solamente fueron patadas hacia ella, no solamente fueron mensajes de odio, frases de odio de parte de algunas personas que estaban pasando por dicha vía, no solamente fue hacia ella. Yo me atrevo a decir que fue también hacia toda la comunidad transgénero, transexual en Panamá. Eh, Cuando yo vi aquello, de verdad es que quedé impactada, impresionada, y lo único que mis ojos hicieron fue llorar, porque esto me hace ver el nivel tan alto de deshumanidad que hay en Panamá, que hay en el mundo, el nivel tan alto, ese grado tan alto que hay de ese amor tan frío que tienen las personas. Y esto me demuestra que aunque Panamá avance en muchos aspectos con pasos agigantados, hay otros donde se va en retroceso. Y en parte no es eh, por algunas entidades, sino por la propia población panameña. No, yo no quiero la aceptación de nadie, yo no quiero que alguien me acepte, yo lo único que le exijo al Estado, yo lo único que le exijo a la población, a la sociedad, es que me respete, porque a fin de cuentas yo no dejo de ser un ser humano. Yo no soy un alienígena, yo no soy un extraterrestre, yo no soy un bicho raro que apenas que tú me tocas te contagias, que apenas que tú me tocas te contaminas. Un niño no nace odiando, un niño no crece con el odio en la mente, eso se les va inculcando y lo va aprendiendo en el día a día. Y esto es lo que vemos a diario en nuestra sociedad. Las mujeres trans somos la subcomunidad de la comunidad LGBTIQ más vulnerable, y te explico el por qué. Porque somos aquellas que nos visualizamos. O sea, tú ves a una persona, a un hombre, a una mujer en la calle y tú no sabes si es heterosexual o si es bisexual o si es una mujer lesbiana. Tú ves a un hombre y tú no sabes si, ok, es hetero, porque eso es lo que tú piensas a simple vista. Pero no, me ves a mí en la calle y tú, un hombre vestido de mujer, una mujer trans. Pero ¿cómo lo sabes? Porque nosotras lo expresamos. Los hombres trans lo expresan y inclusive los hombres trans tienen un poco más esa aceptación por tener esa masculinidad, pero en cambio nosotras tenemos más esa puya, porque a veces las mujeres también piensan que queremos usurpar su espacio, y tampoco es así. Nosotras simplemente queremos ser nosotras, somos nosotras, y en parte también eso les afecta. En cuanto al tema educativo y el laboral, discúlpame un poco la lluvia acá en Los Santos, está lloviendo y el clima está delicioso por acá, créeme. Y yo actualmente estoy en el segundo año de la licenciatura en protocolo corporativo. Estoy estudiando, ya estoy en la mitad de la carrera, justo hoy comienza el segundo semestre, pero no todas Excelente. han tenido la oportunidad de hacerlo, de estudiar. Uno, porque aún muchas entidades
tienden a discriminarlas. Aún tengo muchos profesores con el que he tenido que llamar a mis abogados para que tengan una conversación con ellos, porque hay discriminación, porque hay odio y porque no hay imparcialidad. Llega un punto donde yo como profesional debo ser imparcial, aunque hayan temas que a mí no me gusten. Yo como una futura organizadora de eventos, a mí me puede llegar el día de mañana una iglesia que me diga, yo quiero que tú me decores o me arregles tal y tal evento para mi iglesia. Y yo como profesional tengo que ser imparcial y dejar de lado mis temas religiosos y poner de frente mi profesionalismo. Y ahí es donde recae la falla de muchos profesionales, incluyendo de muchas entidades, de muchas instituciones, de muchos profesionales, en cuanto al tema de las mujeres trans. Aquí hablando, Sí, acá lo han quitado, a mí también claro. me tocó en su momento llegar a prostituirme. Y no fue algo que a mí me gustara, porque en realidad no lo quería hacer, porque yo vengo con unas bases muy marcadas y no era algo en lo que yo me veía. Me tenía que acostar con hombres que yo no quería, simplemente por tener dinero para tener que comprar comida, para tener que tener dinero para poder movilizarme, porque tampoco tenía la ayuda de nadie. Estaba sola. Pero qué te llevó a eso? ¿Te llevó lo que no encontrabas oportunidades laborales, que te Exactamente. discriminaban cuando tocabas la puerta para que te dieran oportunidad de trabajo? Exactamente. Yo me atrevo a decir que me caminé casi todo Paitilla, casi todo barrio, y vamos a algo un poquito más allá, agregándole algo al tema. Uno, yo soy de raza negra, yo soy una mujer negra, y ya por ahí tengo una falencia. Aún en Panamá, aunque no se quiera ver de esa manera, el blanco es más aceptado en un entorno laboral que una persona de tez negra. Aunándole a eso, soy una mujer trans, aunándole más a eso, tengo una expresión, y aunándole mucho más a eso, en ese momento tenía mi identidad masculina. Actualmente, bueno, gracias a los trámites y a los avances que se han dado, ya cuento con mi identidad femenina, aunque en el género, en el sexo, siga diciendo M, aunque yo la tergiverso un poquito acá lo mío personal, pero en ese momento, cuando tocaba puertas, en algunas ni siquiera me dejaban pasar del lobby y en otras ni siquiera me decían, nosotros le llamamos. En solamente como Claro. 4 o 5 empresas me Y dijeron, esa llamada no, me imagino que nunca llegaba. nunca llegó. Doctora Celia, Aún la sigo esperando aquí. claro. Doctora Celia, esta experiencia que nos comparte Adeline, incluso cuando señala que ya afortunadamente ha logrado tener su identificación, entiendo que la cédula, ¿verdad? Es La correcto. cédula con el nombre femenino, pero se mantiene con el género masculino. Explíquenos esto, doctora. ¿Cómo debería entonces asumir la sociedad estos avances? Volvemos a la educación, ¿no? Si Ah, educo a mi hijo desde exacto, y explíquenos la diferencia de un transgénero y un travesti, que hay una diferencia allí muy marcada. ujú. Hay una diferencia entre transgénero, transexual y transvesti. El transvesti es aquella persona que se viste de mujer, independientemente de su orientación sexual, o sea, si se siente atracción por hombres o mujeres. Simplemente tiene placer a vestirse de mujer, en general por cuestiones artísticas, ¿no? Para hacer shows o por razones artísticas. El transgénero es aquel que se siente o que se identifica con otro sexo, con el otro sexo, o sea, si es hombre como mujer y si es mujer como hombre. Es la persona que se identifica con otro sexo y que no forzosamente va a querer operarse ni va a querer transformar su cuerpo. Muchas y muchos solo tienen tratamientos hormonales, que ese es otro riesgo para el ser humano, que es que hacen tratamientos hormonales sin pasar por el médico. O sea, que no hay un endocrinólogo que les da Se seguimiento automedican. y eso, exacto, se automedican con el riesgo que implica automedicarse, ¿no? Que si hubiese una apertura más grande hacia, o sea, si tuvieran mente más abierta, hubiese mucho más endocrinólogos
especializados en transexualidad. Y el transexual es aquel que sí se hace la operación, que sí se opera para cambiar de sexo. Ahora, el transexual, ¿por qué la mayoría de los muchachos o muchachas no son transexuales? O sea, los que son transgénero. Porque Ujú. evidentemente una operación cuesta muchísima plata, cuesta 50.000, 60.000 dólares. ¿Y quién Ujú. tiene esa plata para operarse? Dos, es muy riesgoso, cualquier operación es riesgosa para la salud. Así que es riesgoso también la operación. Para tener operaciones menos riesgosas, tendrían que ir, no sé, a Europa y eso les cuesta muchísimo más que operarse en Ecuador o operarse en otros lugares. Eh, El tiempo nos alcanzó, pero quiero conclusiones de ambos, muy brevemente, tanto de la doctora Celia Moreno, que como siempre agradezco el que nos ayude a contextualizar esta materia, este tema tan importante, y por supuesto de parte de Adlín Lorena, también conclusiones muy concisas y precisas. Voy con usted primero, doctora Celia. Yo diría que hago un llamado a toda la comunidad LGBTI a que hagan campañas de educación, que hagan videos, que hagan infografías, que entrevisten sobre la discriminación que existe, que se atrevan a decir, me discriminaron, no me atendieron, me pegaron, porque muchas veces cuando vamos a la asamblea a pedir la ley contra la discriminación, dicen, aquí no hay discriminación, doctora, aquí no hay ninguna discriminación. Usted puede ir al YouTube y usted no encuentra una persona que se queje de Panamá. Y esa es una. Dos, que hagan presión para que cambie la ley 7 del 14 de febrero del 2018 e incluya la orientación sexual, la identidad de género, e incluya el edadismo y todas las otras que te dije. Tres, que conformen foros, chats, juegos, aplicaciones, lo que sea para educar a la gente, ¿no? Yo sé que la población es muy creativa, así que pueden hacer muchas cosas para ayudar a educar a la gente en las plataformas. No necesitas que la ley te lo habilite. En las plataformas haz educación sobre lo que acabamos de hacer, qué es transgénero, qué es transvesti, qué es transexual, qué es orientación sexual, qué es identidad de género. Todas esas cosas se pueden hacer en las redes sociales constantemente. Creo que esa sería Adlín, mi. así. Adlín, brevemente. Conclusiones. Bien, solamente quiero tocar 3 puntos, quiero ser muy concisa. Uno, nosotras somos algunas tías, unas amigas, hermanas, primas, sobrinas, pero sobre todo somos seres humanos. Y por nuestra sangre, por nuestras venas corre sangre. Si a mí me cortan y si usted la cortan o si ustedes les cortan, le va a salir sangre. Vuelvo y les reitero, no somos extraterrestres, somos seres humanos que como todos, todas, todes, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos una visión y un objetivo. Y no somos alguien diferente para no cumplirlos o para no tenerlos. Todos tenemos un predestino, todos estamos predestinados en esta vida y también creo que debemos tener la oportunidad de desarrollarnos y de subdesarrollarnos. La sociedad debe cambiar un poco esa manera tan tosca, tan predecible de pensar en cuanto a las mujeres transexuales, porque el sexo y la belleza no es a lo único que nos debemos dedicar. No, nosotras tenemos mucho más que dar. Nosotras somos inteligentes, somos capaces, nosotras somos fuertes y me atrevo a decir que somos fuertes porque aún estamos aquí, aún Claro, estamos aquí. Y si yo estoy parada aquí después de 3 intentos de suicidio es por algo, porque todas wow, tenemos una historia, todos así tenemos un es. libro que escribir y el libro de todas está siendo escrito. El libro de Estrella está siendo escrito y el día de mañana hay alguien que va a seguir contando su historia y se me hace bastante feo que tengan que pasar cosas como esta para que la sociedad abra la mente, abra el entendimiento. No, no debemos de llegar a un punto como este. Vuelvo y Así repito, un es. niño no nace odiando, un niño no nace creciendo. La educación es la Me, base para cambiar todo. sí, me quedo con esas reflexiones de la doctora Celia, de Adelín Lorena Martínez, directora ejecutiva Unidos por Panamá para la no discriminación y rescato lo fundamental, educación.
la falta de respeto a los derechos humanos de todos los seres humanos, valga la redundancia, intolerancia, inclusión y que le den mayores oportunidades. Quiero agradecerle a ambos, tanto a la doctora Celia Moreno como a Adeline Lorena Martínez, directora ejecutiva de Unidos Panamá por la No Discriminación, por esta conversación que ha permitido pues educar y mandar esos mensajes claros de la importancia de parar con esos mensajes de odio y de discriminación que acaban con un tema de violencia, como hace unos días los vimos, y por supuesto con homicidio y con situaciones como la que nos describe Lorena, intentos de suicidio también. Doctora, muchísimas gracias. Hablaremos en otra oportunidad de este tema y bienvenido siempre. Esta es su casa y su espacio. Buena tarde a ambos. Bueno.